Y precisamente para analizar a detalle el perfil y los alcances de esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, nos enlazamos con el doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche en Informativo 14. Gracias, estimada Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya están las cartas sobre la mesa, está esta propuesta de reforma electoral. ¿Podría ser comparable con la reforma política de 1977? No necesariamente, pero lo que sí tendríamos que valorar desde términos, ahora sí que la temporalidad. Hace 45 años la reforma del 77 se presumía como una de las reformas casi absolutas para renovar el ejercicio político y gobernabilidad mexicanas. Mas, sin embargo, lo que caracteriza desde 1977 y mucho antes, desde 1918, a la legislación electoral y las reformas consecutivas que desde aquel año se han hecho, es sobre todo que han estado orientadas, Claudia, hacia algo que finalmente se reduce a cómo acceder al poder en México. Esta reforma que se presenta, que podría ser titulada la primera de la Cuarta Transformación, sí, a diferencia de las demás, está orientada sobre todo a valorar el ejercicio del poder. Las propuestas que se hacen a una serie de temáticas y que ustedes acaban de resumir excelentemente, como es la del financiamiento, el acceso a la radio y televisión, la unificación de las autoridades o la elección mediante sistemas de lista en las entidades federativas, así como la reducción de los congresos, tanto federal como local, los ayuntamientos y las alcaldías, a diferencia de muchas otras reformas electorales que yo conozco, ¿sí? Esta definitivamente se orienta sobre todo a valorar el peso y ejercicio de la actividad ciudadana. No solamente para la posible nueva integración de un órganos administrativo y jurisdiccional, Instituto Nacional Electoral y de Consultas y el Tribunal Electoral. Me parece que estos son temas, no solamente los más importantes, me parece que lo definitivo en esta reforma que propone el presidente de la República es sobre todo que pensemos en valorar esquemas que van más allá del simple del simple ejercicio o actividad que está orientada a si tenemos una credencial, a que si hay una casilla compuesta por integrantes y representantes de partidos, etcétera, etcétera, como han sido la mayoría de las reformas. Esta no, esta se inscribe, repito, en una propuesta que seguramente va a ser discutida en todos los términos. Yo no la comparo en absoluto a la pasada reforma eléctrica. Creo que esta, que tiene que ver con el ejercicio del poder, va a ser discutida desde las posiciones políticas más cercanas o más opositoras a la misma. Los partidos políticos aquí no están siendo cuestionados. Si algo podría ser criticado en esta reforma es tal vez que no se metió más que directamente con el financiamiento a los partidos. Y esto yo creo que la sociedad mexicana lo valora desde hace varias décadas, de que es una democracia muy costosa. Mas, sin embargo, casi no se toca ni con el pétalo de una rosa a los partidos. Los partidos van a tener las mismas posibilidades. En términos de igualdad y equidad, no se quitó de ninguna manera los mecanismos que hasta ahora han sido los tradicionales para que estos tengan recursos públicos. Yo creo que va a ser debatida y yo creo que no va a ocupar el espacio contestatario que fue el de la reforma pasada. Y justamente, ¿por qué se pasó, por ejemplo, de un modelo de partido único a uno que podría considerarse como una partidocracia? Bueno, lo que pasa es de que la partidocracia en México, a partir de la reforma de 1989, ¿sí? Es ahí yo creo que nace precisamente este fenómeno de otorgarles a los partidos políticos una cantidad de recursos enormes, un techo gigante de recursos que era lo que exigían o era lo que aparentaba tener o estar ausente de los partidos. Había un partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, ocupaba la mayor parte de los recursos públicos, tanto federales como estatales,
y los otros partidos no tenían más que los recursos que le proporcionaban sus propias militancias. La exigencia del Partido Acción Nacional, entre otros, pero sobre todo fue el que encabezó esta exigencia de tener mayores recursos, y fue la que triunfó. O sea, el régimen no quiso abrirse para valorar otras formas de participación política, sino que escogió la pista más fácil, que era otorgar recursos. Y los recursos económicos a partir de 1989-90 hicieron este destrozo del sistema partidario que existe en México. Más que consolidar y construir partidos modernos, lo que se hizo fue élites partidistas, una burocracia partidista que utilizó todos los recursos, pero para beneficio de unos cuantos. Hoy, por ejemplo, los partidos políticos, a 30 años de la reforma del 89-90 y sobre todo la del 94-96, que otorga un financiamiento increíble a los partidos, ¿sí? Las consecuencias son terribles. Los partidos políticos hoy no tienen militantes. Los partidos no tienen más que ciertos adherentes, pero finalmente no hay ya unas estructuras juveniles, estructuras que permitan sobre todo renovarse en sus cuadros. Y esta es una de las consecuencias de aquellas reformas desde el 89. Por eso esta es muy importante, sobre todo porque tiende a la federalización de las elecciones, pero principalmente, sobre todo, a transformar los mecanismos de representación política, desde los ayuntamientos y alcaldías, pasando por congresos locales y Congreso Federal. A mí me parece que esto nunca se había propuesto. Esta es una de las grandes reformas que tendrán que ser precisamente discutidas y seguramente van a ser acompañadas por algunas de las propuestas que los partidos políticos tienen desde hace décadas, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, como algunos dirigentes del PRI, coinciden a lo largo de las últimas 3 décadas con algunas de estas propuestas, sobre todo en la federalización electoral y precisamente también en el adelgazamiento de los órganos de representación. Yo creo que esta reforma sí va a ser votada favorablemente. Y justamente, Álvaro, lo que hablaba acerca de la participación, ¿qué opina particularmente del tema de la reducción de los diputados y los senadores, esta propuesta de reducir de 500 a 300 diputados y senadores de 128 a 96 y el principio obviamente de representación? Sí, hay que reconocer, por ejemplo, que en el Senado, la reforma que se hizo para que creciera el Senado de la República, 128 senadores en la reforma de 1994, tuvo una sola dedicatoria. Estaba dirigida precisamente a quien era la oposición que legitimaba el ejercicio del poder de Carlos Salinas, el Partido de Acción Nacional. La reforma del 94 para ampliar al Senado en 128 senadores fue precisamente para garantizar que la oposición panista se adhiriera a las políticas del gobierno priista. Y esta alianza, pues, se establece desde el 89, se consolida en el 94. Hoy la propuesta de reducción me parece que es importante en la medida en que son 32, 20 y tantos senadores, no tenían ninguna relación con el territorio, eran senadores fantasmas que eran imposiciones de las dirigencias partidistas. La otra, la reducción de los congresos, del Congreso Federal y de los congresos locales, me parece que es significativa. Simplemente pensemos, la distritación más antigua que se conoce, que es la de 1928, o le otorgaba o hacía que las poblaciones con 200,000 habitantes más o menos tuviesen la representación de un diputado. Sí, de 1928 a 2022 tenemos que un diputado se obtiene con 250,000 electores. Realmente entonces sí tenemos un Congreso gigantesco. Reducirlo y poner los límites de 400,000 habitantes para que exista una representante me parece saludable. Esta reducción tampoco afecta a los partidos, porque los partidos tendrán la posibilidad de entregar listas, ¿sí?, de sus cuadros en las entidades federativas. Hacer campaña en una entidad federativa va a ser una garantía para aquellos partidos que solamente tienen existencia en el norte, en el sur, en el centro. Los partidos nacionales como los partidos locales tendrán el beneficio de este nuevo modelo de adelgazamiento del Congreso.
todos tendrán la misma posibilidad de representarse. Aquí no hay una reforma que esté orientada a beneficiar a ningún partido. Esta es una reforma plausible en todo sentido. Y en lo que respecta a garantizar diversos ejercicios democráticos como plebiscitos, consultas ciudadanas, ¿qué nos puede decir? Esto es una de las cosas trascendentes, precisamente en la propuesta que hace López Obrador. Creo que rebasar el sistema de representación tradicional y agregarle sobre todo a un instituto que va a tener constitucionalmente la obligación de hacer consultas es fortalecer los dos imaginarios que la ciudadanía tiene, de la democracia participativa a la democracia directa. Yo creo que esta nueva simbología a través de la revocación de mandato, plebiscitos, referéndums, consultas populares, va a enriquecer la vida política mexicana, va a fortalecer la democracia como quisiéramos desde hace muchos años, y creo que tiene un sentido enorme porque hará posible que la ciudadanía apartidista también canalice muchas de sus inquietudes y satisfaga sus expectativas a través de una consulta. A mí me parece que este es un avance completamente novedoso y yo creo que ahí ningún partido político va a decir que no. Y ya para terminar brevemente, doctor, ¿cuáles serían los temas en los que sería bueno profundizar en esta ley electoral posteriormente a la reforma constitucional, por favor? Bueno, yo creo que los temas que tienen que ser discutidos ampliamente, todo el mundo va a estar de acuerdo en el financiamiento, la reducción del financiamiento, hasta los propios partidos lo han señalado. El acceso de los partidos a los medios electrónicos se conserva. Yo creo que ninguno de los partidos va a señalar que sea una posición negativa el de que se le otorgue el 90% de los tiempos lo van a tener los partidos políticos para difundir sus programas y el 10% solamente lo va a tener la organización administrativa. Esto me parece que es un cambio fantástico y ahí va a venir una discusión interesante. Lo que también va a ser importante discutir, Claudia, va a ser sobre todo los sistemas de lista para que la gente entienda lo que va a ser la votación en cada una de las entidades federativas. A mí me parece que es un paso avanzado para poder tener ahora sí precisamente un sistema de representación proporcional universal. Me parece que todos los diputados que salgan de Nayarit, de Colima, de Tamaulipas, de Baja California, bajo el sistema de listas, le garantiza a la ciudadanía poder escoger al mejor candidato, sea partidista o no. Me parece que esta es una de las discusiones interesantes y obviamente la que tal vez podría añadirse a toda esta propuesta de reforma electoral, desde mi punto de vista faltó, es una propuesta seria, contundente, de poder ampliar las posibilidades de que aparezcan, que nazcan partidos políticos y que se les garantice en una ley la posibilidad de registrarse cuando quieran los ciudadanos como partido político. Me parece que es una de las cosas que le faltarían a esta reforma, un sistema de partidos, un sistema de registro novedoso para que aparezcan partidos políticos diferentes. Muchísimas gracias por esta perspectiva, doctor Álvaro Arreola. Estaremos en comunicación con usted.